Bueno, este mes hemos estado hablando del amor de diferentes maneras y creo que con los años la humanidad ha aprendido de los tipos de amor que existen en diferentes relaciones que desarrollamos, ¿cierto? Existe el amor entre familiares, amistades y parejas. Y muchos hemos experimentado los diferentes tipos de amor en nuestra vida. Otros tal vez no han experimentado ciertos tipos de amores. Y hay personas, pueden ser en nuestro medio, personas que conocemos que se criaron huérfanas, otros que no han tenido hijos, y otros que no han experimentado tener parejas estables, ¿sí? Muchos otros nunca aprendieron a desarrollar relaciones. Hay personas, ¿cómo les llaman? Hermits, les dicen en inglés, ermitaños. Gracias, Felipe. Ermitaños que se criaron de una manera que no saben socializar o que no quieren socializar y por ende nunca han aprendido sobre los diferentes tipos de amor. Entonces, en este mes que el pastor ha compartido con nosotros sobre el amor, nos ha hablado sobre el amor filial, que es entre nosotros como hermanos, nos ha hablado del amor eros, que es el amor entre pareja, y nos empezó a hablar sobre el amor de Dios y cómo es ese amor de Dios. Muchas veces este amor, el de Dios, es el que se nos hace un poquito más difícil de entender, ¿sí? Como que no entendemos por qué Dios sigue amando cuando hay situaciones o a personas que tal vez decimos no merece eso, ¿verdad? Pero como mencionó el pastor la semana pasada, muchas veces preguntamos o nos preguntan, si Dios es amor, ¿por qué X situación? Él dio un ejemplo, dice, si Dios es amor, ¿por qué existen las armas? Pues Dios no hizo las armas, Dios no las inventó. Eso fue maquinación de los seres humanos. La realidad es que el amor de Dios no es tanto un enigma, sino que muchas veces nuestra mente no alcanza a comprender lo que ese amor encierra. Entonces, ¿cómo Dios nos ama? ¿Cómo es que Dios nos ama a nosotros? ¿Cómo Dios ama? Hay un coro que cantábamos en la escuela bíblica en aquellos años, cuando las víboras andaban paradas, que yo era niño. Y ese coro decía, el amor de Dios es maravilloso. Y lo cantábamos. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Cuán grande es el amor de Dios. Decía, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan hondo que no puedo ir debajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él, tan grande es el amor de Dios. Y es un coro que resuena en mi mente cuando el pastor me pidió que compartiera esta mañana, y es lo primero que se me vino a la mente cuando él me dijo, y el título es ¿Cómo Dios ama? Entonces dije yo, se me vino el coro a la mente y dije, wow, eso es de pensarse, porque el amor de Dios es tan grande que a veces a nuestra mente se nos escapa. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 1 al 11. Dice de la siguiente manera, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Cuando usted esté pasando una dificultad, no es porque Dios lo odie. Dios nos está ayudando a desarrollar resistencia. Y creo que cuando pasan estas situaciones, entre más suceden, más resistencia adquirimos, ¿correcto? ¿O estoy mintiendo? Si la Biblia lo dice, tiene que ser cierto, ¿sí? Ok.
Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo murió. Como dice, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó reestablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Palabra de Dios. Pablo, qué declaración, ¿no? Qué declaración de parte del apóstol Pablo. Ahora bien, ¿quién quiere dar su vida por mí? No se rían. Eso es difícil, ya que dudo que alguien diga yo, ¿cierto? Pero más que eso, pensemos en alguna persona que nos caiga, como decimos los mexicanos, pesada. Alguien que pensemos que ni daríamos un paso para cruzar la calle por ella. Y Pablo nos dice que por esos, quienes somos nosotros, murió Cristo. Pablo está describiendo cómo es que Dios ama. Y no solo cómo nos ama a nosotros, sino a la humanidad. Cristo no solo vino a morir por usted y por mí, que estamos aquí en estas cuatro paredes, o cualquier grupo eclesial que se esté reuniendo ahorita. No solo por nosotros fue que Cristo vino a morir. Cristo vino a morir, dice, por la humanidad. Pablo dice, Él vino a morir porque aunque ustedes siendo pecadores y enemigos de Dios, Dios dio a su Hijo para que muriera por usted y por mí. Así es como piensa Dios, así es como es el amor de Dios. Dios vino a morir por la humanidad para restablecer esa relación con Dios que se ha roto. Si leemos la Biblia, al principio Dios tenía una comunión o una comunicación con el hombre cara a cara. La Biblia describe y dice que cuando el hombre peca, dice, y Dios se paseaba por el aire del huerto y llamó y dijo, Adán, ¿dónde estás? O sea, Dios hablaba con el hombre. Había una relación. Hubo esa relación al principio que Dios quiso tener comunión con el hombre cara a cara. Pero el hombre rompe esa relación y luego Dios, ¿qué hace? Le sigue hablando a ciertas personas, pero Dios sigue en comunicación. Y al parecer que Dios, queriendo restituir esa relación y acercándose, el hombre como que se iba alejando y alejando y alejando de Dios hasta el punto que cesó de escuchar la voz de Dios por 400 y tantos años antes de que Cristo viniera. Pero ese amor de Dios siguió insistente porque Dios no se dio por vencido con nosotros. Qué maravilloso, ¿no? Que Dios no solo dice, bueno, ya no voy a hablarle al hombre aquí, le voy a mandar lo mejor de mí. ¿Quién de nosotros realmente daríamos a nuestros hijos? Juan 3:16 y 17 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él, o sea, de Jesús. En otra versión dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. En esencia, el autor no puede siquiera describir
qué tan grande fue ese amor de Dios por nosotros que nos dio a su Hijo. El autor solo dice, de tal manera. Aquí dice, pues Dios amó tanto al mundo, pero ¿qué es tanto? Vuelvo y hago la pregunta, ¿quién de nosotros daríamos a nuestro hijo o hija por alguien que es nuestro enemigo? Yo creo que ni siquiera nos diéramos a nosotros mismos, mucho menos a nuestros hijos. Pero como Dios ama, aún así no se va de porque nuestra mente, si alguien es malo, no merece nuestro amor, ¿sí o no? Como dice el pastor, libérese, diga que sí. Si alguien es malo, no merece nuestro amor. Alguien que nos hace daño, no merece nuestro amor. Alguien que ni siquiera conocemos, no merece nuestro amor. Cuando yo estaba en la escuela, había una propaganda. Y era de que no hablaras con extranjeros. Si viene un extranjero, tú no le hablas. Y crecimos con eso, creo, en la cabeza. Porque a mí a veces me cuesta mucho acercarme a una persona desconocida y tener una relación con ellos, porque en mi cabeza está que no debo hablar con extranjeros. Y está bien, porque es una medida de seguridad para nuestros hijos. Pero a medida que nos vamos desarrollando, ya nadie puede relacionarse. Hoy día, estaba yo leyendo un estudio hace poco, que hoy día ya es muy difícil desarrollar una relación. ¿Sabe por qué? Por esto. Ya nadie habla. Todos mandan un mensajito, un texto. Hay otros que se desbordan y mandan un mensaje de voz de 3 minutos y tu hora, porque no quiere llamar. Me estaba yo riendo con un amigo hace varios años. Me dice, fui a comer con mi hijo. Dice, me llevó a un restaurante de esos nuevos que hay, hipsters, ¿no? Un sitio que sirven pura comida vegana, vegetariana, dice. Y yo me asombré de que habían personas sentadas, todos con un grupo de amigos, pero ninguno estaba conversando. Todos estaban así. Y entre ellos se reían porque se estaban mandando mensajes. ¿Sabe que a mí me alegra que no tenemos esa tecnología así para hablar con Dios? Si de por sí ya estamos tan alejados de Él, ahora imagínense con un dispositivo con Dios, que a veces nos escribe un ser querido y dice, otra vez ya va a molestar este. Imagínense si fuera Dios. Y el apóstol Pablo nos hace recordar que el amor de Dios no termina ahí. Mire lo que dice otra vez, el versículo 10 del capítulo 5 de Romanos. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos que nuestra nueva maravillosa relación con Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo, nos hizo amigos de Dios. ¿En qué momento nos hicimos amigos de Dios? ¿Fue cuando Jesús murió en la cruz? Juan 15, versículo 9 al 17 dice, yo los he amado a ustedes, tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo, así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando.
Ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento: ámense unos a otros. Esta es la escena en que Jesús está en la última cena con sus apóstoles, con sus discípulos, y Él les está comentando esto. Yo ya les he revelado todo lo que el Padre me revela a mí, por eso ya no somos que yo sea su Señor y ustedes mis siervos, ahora son mis amigos, porque les he dado a conocer todo lo que el Padre me dice. Mire, Dios nos considera amigos porque Él ya nos ha revelado lo que Él quiere para nosotros. Nos ha revelado su voluntad para este mundo. Nosotros nos hacemos amigos de Dios cuando le obedecemos. Aunque no querramos obedecerle, pero lo hacemos, estamos siendo amigos de Dios. ¿Cuántas veces no nos piden un favor? Y aunque no querramos hacerlo, lo hacemos porque queremos ser buenos amigos, ¿cierto? A mí me pasa. Hay algunos de ustedes que conocen donde yo vivo, allá en medio de la nada, y para llegar hasta acá, Goshen, son 10 minutos. Y cuando me dicen, ¿podrías hacer esto? Yo, ya estaba relajado en el sillón reclinador con la chimenea prendida y digo, bueno, hay que salir. Dios, aunque nosotros no querramos hacer lo que Él nos manda, nos ama. El simple hecho de creerle a Dios nos constituye amigos de Él. Nosotros como padres, creo que hemos llegado a entender que aunque nuestros hijos no nos hagan caso, los amamos, ¿cierto? Tal vez no nos caigan bien en ese momento, pero los amamos. ¿Sí? Pero sabe que con Dios nunca le caemos mal, aunque lo desobedezcamos. Dios nos sigue amando. Dios tal vez no apruebe de nuestra desobediencia, pero nos ama. Santiago capítulo 2, 23 dice lo siguiente, que cuando obedecemos a Dios, no somos considerados justos. Mire lo que dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y eso es lo que Jesús estaba diciendo anteriormente. Y Pablo dijo, ustedes ahora porque están obedeciendo a Dios son justos. Jesús dijo, ahora son mis amigos y si hacen lo que yo les pido, son mis amigos. Abraham, solo por creerle a Dios. No fue porque Abraham haya hecho algo, porque Abraham dudó. ¿Se saben la historia de Abraham? ¿Cómo empezó? Que Dios le prometió que iba a tener un hijo. Y él dice, ¿cómo va a tener un hijo si ya soy un viejo? Y mi esposa no puede tener hijos. Y Dios le dice, pero tú vas a tener el hijo de la promesa. Y hubo desesperación porque en un momento Abraham le reclamó a Dios. Le dice, tú me has dado todo lo que yo tengo y me dices que voy a tener una descendencia, pero no me has dado hijos. Se lo voy a tener que dejar todo a mi siervo. Y parece que la esposa de Abraham también estaba en las mismas, porque le dice, mira, ya somos viejitos y no vamos a poder tener un hijo. Toma a mi sierva y tengan un hijo ustedes. Y ahí empezó la primera telenovela de Univisión. Porque después se enojó con la sierva y la quiso correr. Pero dice que Abraham le creyó a Dios esa promesa. Porque en ningún momento, a pesar de que Abraham le decía, tú no me has dado hijos, Abraham nunca le dijo, no me los vas a dar. Él solo le decía, mira, mi condición es que voy más viejito y más viejito y más viejito. Pero Dios
Cuando Él dice que va a hacer algo, Dios lo va a hacer. Que no lo haga como nosotros querramos es una historia totalmente diferente. Pero se cumplió esa promesa para Abraham. Y dice la Biblia que le fue contada por justicia. Y así es como lo reconocían, el amigo de Dios. ¿Ustedes han conocido personas que les dan títulos por algo que ellos hacen y son reconocidos por eso? Yo conocí un Juan, le decían todos Juan Mecánico, porque era mecánico. Nadie jamás, ¿y cuál es el apellido? No sé, pero se llama Juan Mecánico. Juan Mecánico. Había otro muchacho en Florida que le decían Pepe, era el nombre de José, pero era Pepe el plomero, imagínate. ¿Y cómo se llama? No sé el apellido, pero es Pepe el plomero. Y aquí está el número, y así lo tenía escrito en el papel que se me entregó, Pepe el plomero. Y Abraham así era, ahí va Abraham, el amigo de Dios. Qué lindo es que reconozcan que nosotros tenemos una relación con nuestro Dios. Qué lindo es que reconozcan que hay una relación muy unida a nuestro Dios. Hay una frase que los afroamericanos utilizan en sus iglesias cuando se dirigen el uno al otro. Se dicen santo. How are you doing, saint? Dicen, ¿cómo vas o cómo estás, santo? No el enmascarado de plata, ¿verdad? Pero santo en que son santos porque Dios los ha hecho santos. Y es bueno reconocer eso. Y ahora, ¿cómo es que Dios ama? Y vuelvo y me acuerdo de ese coro. El amor de Dios es maravilloso. Efesios 3, versículo 14 al 19 dice, Pablo está escribiendo a la iglesia en Éfeso y dice, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosas e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. El corazón de Pablo estaba en que conociéramos la totalidad del amor de Dios. Y yo sé que ese es el corazón de Dios para nosotros también. Que conozcamos ese amor inagotable, ese amor que no tiene fin, ese amor que no tiene comienzo y que no tiene fecha de caducidad, ese amor que persiste aun cuando somos malos. Los héroes de la Biblia no eran personas perfectas y Dios aún los amó. A David se le conoce un hombre conforme al corazón de Dios. Y de todos los héroes creo que fue el que más metió la pata, como se dice vulgarmente. Por eso debemos profundizarnos en el Padre, para conocer ese amor. No es solo para conocer el amor de Dios. Y no me malentienda que conocer el amor de Dios es algo sumamente maravilloso. El conocer el amor del Padre, eso es algo extraordinario. ¿Cómo es que puede amar a alguien malo? El rey David mandó matar a un hombre para quedarse con su mujer. Y Dios aún lo amó. ¿Usted entiende? A ver, que nos suceda eso a uno de nosotros y digamos, no, pues, ni modo, ven para acá, papito. Lo primero que decimos, no, pues, y ahora sí nos vamos al Viejo Testamento, hay que sacarlo afuera de la ciudad y apedrearlo hasta que muera. Y ahora ya, cuando una persona hace algo que no nos gusta, lo empezamos a desechar. Y Dios es todo lo opuesto. Hace una persona algo malo y la misma Biblia dice, y dejando a las 99 ovejas, fue a buscar a aquella una que se perdió.
Me gusta un comentario que leí. Se nos hace difícil entender que Dios pueda dejar a 99 ovejas fieles por una que decidió irse de party, hasta que toca que esa oveja somos nosotros. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho cosas que dañen a otros y lo primero que queremos es que nos perdonen? Ahí sí no decimos, no, ahora sí, vamos a que me apedreen y para morir. Jamás. Pero cuando es otro, nuestra actitud toma eso de querer despreciar a la persona. Ya luego le empezamos a dedicar canciones de Paquita la del barrio, rata inmunda, ¿no? No hagamos eso. El amor de Dios es todo lo opuesto. El amor de Dios, cuando alguien comete una falta, el amor de Dios se acerca. No estoy diciendo que mi hermano aquí cometió una falta, ¿ok? Pero se acerca el amor de Dios y lo abraza y lo restituye, lo restaura. Pablo en el libro de Efesios dice, si alguien es sorprendido en un pecado, dice, ustedes, los más espirituales, dice, exhortarle a esa persona para que sea restituida, pero háganlo en amor. No vaya a ser que ustedes también sean encontrados en un pecado. El amor de Dios se extiende los brazos, dice, ven, yo estoy contigo. El amor de Dios no desecha, por más malo que sea la persona, el amor de Dios no desecha. El amor de Dios atrae, el amor de Dios junta, el amor de Dios une. Nuevamente, conocer el amor de Dios es sumamente maravilloso. Pero creo que también debemos conocer ese amor. Simon, could you get the guitar, please? Que ese amor de Dios, para que nosotros amemos como Dios ama. Yo creo que por eso es importante conocer ese amor de Dios. Si nosotros aprendemos a amar como Dios ama, la vida se hace más fácil, créame. Muchos años atrás me tocó vivir una experiencia muy fuerte. Algunos de ustedes ya les he contado, pasé un divorcio. Y yo sentía mucho dolor, nunca sentí coraje, pero quería llegarme ese coraje. Y recuerdo que se lo comenté a un amigo y le dije, yo estoy empezando a sentirme de cierta forma hacia mi expareja. Y el consejo que él me dio me cambió la vida. Él me dijo, ¿sabes qué? Empieza a orar por ella. Bendícela en tus oraciones. Pídele a Dios que bendiga su vida. Empecé a hacer eso y jamás volví a sentir algo de amargura, de dolor, de enojo en contra de esa persona. Obvio, no somos los mejores amigos, pero tenemos 3 hijas de por medio y llevamos una relación muy tranquila. En comunicación, en cuanto a las nenas, como dice el gringo, peachy keen, todo está de lo mejor. Porque cuando uno empieza a amar a aquellos que nos hacen daño, porque eso fue lo que Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte. Él dijo, ¿qué beneficio hay en amar solo a los que te aman? Los que están allá afuera hacen lo mismo. Pero tú debes amar a tu enemigo, aún el que te hace cosas que no te gustan. Entonces, mi consejo para nosotros es, debemos amar como Dios ama.